Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer el book tag de los clásicos. Los clásicos son como lo que más leo, bueno, realmente no es lo que más leo, pero sí leo bastantes al año. Y como siempre digo, no quiere decir que un clásico solo porque es clásico va a ser bueno. Pero si pudiera meter en una bolsa, digamos, todos los clásicos que he leído en mi vida y tuviera que sacar así con la mano alguno, probablemente me habría gustado. Y hay muchísimas cosas que admirar y que conocer a través de un clásico, y es por eso que busco leerlo siempre. La primera pregunta es: ¿un clásico sobrevalorado que a ti no te haya gustado? Quiero decir que, bueno, cada quien pues puede gustarle más o menos un libro, y la valoración de un libro pues no es algo que dependa de una sola persona. Pero si yo tuviera que buscar alguno de los libros clásicos que he leído, sin duda alguna, y con el dolor de mi alma, sería Moby Dick. Este libro tiene 640 páginas o algo así, es decir, no es excesivamente largo, no es algo que me haya que en condiciones normales me tomaría mucho tiempo leer. Y la verdad lo empecé con bastantes expectativas porque mi papá me había dicho que era súper bueno y que le había encantado. Conozco varias personas que lo han leído y les ha encantado, pero sinceramente no, este libro no fue para nada para mí. Realmente siento que el libro, en cuanto a historia, tenía muchísimas cosas que me gustaban. Los capítulos de historia eran súper buenos, pero quiero decir que la proporción historia, cosas que no tienen nada que ver con la historia, es muy grande. Yo me empecé a leer este libro como me empezaría a leer cualquier libro, pero cuando me vine a encontrar con que cada capítulo, o sea, puedes pasar 10 capítulos hablando sobre la forma de los barcos balleneros, y otro capítulo sobre la blancura de las ballenas, y otro capítulo sobre por qué el color blanco da miedo, y luego otro capítulo sobre por qué el hilo con que pescaban en los arpones. Realmente era muy difícil comprometerte a tanto nivel con la historia, y siento que esas cosas hacen que sea muy difícil realmente pues engancharte al libro. Y yo no soy partidaria de que tienes que estar enganchado a un libro, pero sí soy partidaria de que no puede ser que tengas que perder el hilo tan a menudo y que sea tan difícil como entender un poco lo que está sucediendo. Sí entiendo que hay un silencio entre nuestra época y la época en la que fue escrito este libro, y entiendo que muchísimas cosas la gente de tierra no las iba a conocer, y es algo con lo que normalmente no suelo tener problemas, por lo cual cuando me acerqué a este libro estaba demasiado pronunciado y en muchos momentos innecesario, y tuve que ir bajando mi ritmo de lectura hasta que empecé a leer 5 capítulos al día, y eso realmente no era mucho, eran como 30 páginas, pero hubo un momento en que llegué y me acuerdo que actualicé en Goodreads y estaba en el 90% y terminé el libro 3 semanas después porque simplemente no quería leerlo. Y sí, fue un momento difícil, así que creo que puedo decir que este libro no me gustó. La pregunta número 2 es el periodo histórico favorito, obviamente asociado a la literatura, y por mucho tiempo, pues sin dudar, pues yo diría la época victoriana. Sin embargo, pues en los últimos años sí me he ido acercando un poco más a otras épocas, y sobre todo me llamaba un poco la atención pues, el inicio del siglo XX, y pues, aunque me sigue gustando mucho la época victoriana, sigo teniendo la mayoría de mis autores favoritos dentro de ese periodo. Pues la verdad es que siento que vale mucho la pena buscar en otros horizontes y, como digo, pues probar de casi todas las cosas que hayan sido escritas. El tercero es el cuento de hadas favorito. Desde que yo era pequeña, creo que Disney contribuyó mucho a eso. Mi cuento de hadas favorito siempre ha sido La Bella y la Bestia, pero ya más de grande pues me embarqué en una investigación exhaustiva de todos los cuentos de hadas reales, su verdadera historia, todas las cosas sangrientas, feas y oscuras que hay detrás, y descubrí que sigue siendo mi favorita porque siento que es la que realmente tiene un mensaje como más duradero, y que pues para mí representa muchísimas cosas, y como que todo mi attachment emocional de mi infancia en conjunto con lo que realmente pude encontrar en la historia real hacen que pues sea una historia que amo y disfruto demasiado, y sobre todo todo el mensaje que tiene de que sí, no quiero ser cliché, pero que sí, que la belleza está en el interior. La pregunta número 4 es un clásico que te sientas avergonzado de no haber leído. La verdad, por muchos años, eso fue El Señor de los Anillos, pero lo estoy solucionando actualmente
y ya no será más una vergüenza, así que ya no cuenta. Y la verdad es que lo estoy amando totalmente. Espero algún día poder hacer un video que pues esté como a la altura de esa lectura tan impresionante y bella, maravillosa y única que estoy teniendo actualmente. Pero pues no queda así como algo que se me venga tanto a la mente, pero un clásico que definitivamente está como en el tope de mi lista es 1984 de George Orwell. El año pasado por fin me leí Fahrenheit 451 y este año me leí Un Mundo Feliz, así que pues es como que lo siguiente en la lista. Siento que me va a gustar mucho, le tengo muchísimas expectativas y pues está como ahí. Tengo como una lista muy grande de clásicos que quiero leer, pero sí, digamos que está bastante arriba. La pregunta 5 es el top 5 de clásicos que quiero leer pronto. No había preparado esta pregunta y tuve que recurrir al cuadernito azul para poder hacerla porque me di cuenta a mitad del video. Y bueno, ya les había dicho antes que en 1984 pues, era el primer clásico que tenía como allí para leer pronto. Luego de eso tendremos La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, que pues quiero que sea como un mejorar mis relaciones con la ciencia ficción, porque me gusta bastante pero casi nunca lo leo, entonces quería irme como a las raíces del género. David Copperfield, que aquí lo tengo, que me lo regalaron y le tengo muchísimas ganas porque de Charles Dickens es un autor muy importante y que yo todavía no he leído tanto de él, solamente me he leído Oliver Twist y Historia de dos ciudades, los cuales me han encantado muchísimo, sobre todo Historia de dos ciudades fue de mis libros favoritos el año pasado y por eso quiero continuar pues con esta obra de él que pues me hace mucha ilusión leer. En cuarto lugar tengo algo que no sé si cuenta como clásico, supongo que si lo tomas hasta la mitad del siglo XX sí contaría, que es Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, es un premio Pulitzer. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de mala experiencia con los premios Pulitzer, así que quiero leérmelo demasiado. Y en quinto lugar pues tengo el que probablemente sea el clásico que más me intimida, que es Los cuentos de Canterbury. Lo voy a buscar porque lo tengo en este libro tan hermoso y lindo, pero esto fue escrito en el año 1400 creo, y pues aunque no suelo tenerle como miedo a un libro por eso, particularmente pues sí me ha dado siempre como un poco de miedito. De hecho creo que lo empecé en algún punto porque tiene post-it y todo hasta el principio, pero todavía no lo he terminado y quiero que este año pues irmelo leyendo poco a poco en lo que queda. Para la pregunta número 6 es la película o serie favorita basada en un libro. Lo primero que pensé cuando leí esta pregunta fue evidentemente la adaptación del 2005 de Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio es mi libro favorito de toda la vida, tuvo muchísimo impacto en mí. Creo que fue una de las razones por las cuales nunca le he tenido miedo a los clásicos, porque es algo que leí muy joven y que amé. Entonces creo que eso fue lo que me abrió un poco las puertas a los clásicos, además de algunas otras cosas. Y a pesar de eso, y aunque he visto muchísimos retellings, he leído muchísimas cosas relacionadas, nunca he visto la adaptación de 1996 de la serie, por lo cual creo que está incompleta mi opinión acerca de todas las adaptaciones universales de Orgullo y Prejuicio, pero creo que hasta que no la vea y destrone la película del 2005 será para siempre mi adaptación favorita. De verdad, ese Mr. Darcy es demasiado lindo y en cuanto a la personalidad que te transmite, ¿no? Porque realmente yo siento que aunque obvien muchas cosas y aunque Keira Knightley quizás no diga todas las líneas que dice Elizabeth en el libro, o quizás no pasen exactamente las situaciones, o omitan algunos personajes menores, como la hermana del señor Bingley, etc. Siento que te transmite exactamente la misma sensación que cuando estás leyendo el libro. Todos los personajes los amas, te irritan o los odias de acuerdo a cómo tú los vas amando y sintiendo cosas por ellos mientras lees el libro. Así que siento que si una adaptación hace eso, no es tampoco necesario que incluya exactamente todo. Otras adaptaciones muy buenas son por lo menos la de la BBC de Sentido y Sensibilidad, por ejemplo, me ha gustado mucho. Y en general las adaptaciones de la BBC son conocidas porque son especialmente buenas adaptando clásicos. Y la de Emma, que vi con mi hermana y que los dos pues me encantó demasiado, y quizás en algún momento la puedo convencer de que lea alguno de los libros de Jane Austen para que su experiencia sea completa, pero fue un buen acercamiento, así que sí, esas son mis adaptaciones favoritas. Para la séptima pregunta tenemos la peor adaptación de un clásico que hayas visto. He visto muchas cosas malas,
Pero, por ejemplo, pudiera decir que las adaptaciones de Mansfield Park, pero realmente se salvan cuando ves la adaptación de Cumbres Borrascosas. Creo que es la del 2011, no estoy completamente segura, así que voy a dejar acá como una foto para que la eviten y nunca la vean. Yo acababa de terminar ese libro, hace fácil como 2 años y pues tenía todo súper fresco. Me había gustado, no había sido como mi libro favorito, ni de una Bronte, ni en general, pero sí me había gustado bastante y lo había disfrutado, así que reuní a toda mi familia, lo senté en un mueble y decidí que tuvieran una experiencia conmigo y así yo les podía como comentar cosas que me encanta hacer y no sé si se arruina un poco la experiencia para ellos, pero siempre les comento todo lo que pasa en el libro y cómo es diferente de la película. Y la verdad, tenía algún tipo de expectativa de que fuera medianamente fiel, pero realmente cambiaron absolutamente todo. O sea, no todo, pero sí alteraron la trama, la esencia de los personajes y como decía en la adaptación de Orgullo y Prejuicio, no me hace sentir para nada lo que me hizo sentir el libro, ni las cosas ni ponía las cosas importantes o las cosas correctas en la película. Los actores que escogieron realmente no eran como mi cast ideal, pero pudiera haber seguido adelante si no hubieran modificado además las edades a las cuales ocurrían los aspectos más importantes del libro y si esa modificación no hubiera sido hecha únicamente para poder incluir escenas de sexo, cosas que no tenían nada que ver con un libro, con ese tipo de libro, con nada que ver de la trama, era innecesario y la verdad siento que arruinó muchísimas cosas. Creo que salvó un poco los actores que escogieron como para la segunda generación. Si no saben, Cumbres Borrascosas es un libro que tiene como 3 generaciones. Entonces, eso rescató en cierta medida la película, pero la verdad les dio una idea equivocada a las personas que no habían leído el libro. Y siento que eso es lo peor que le puede hacer una adaptación a su libro. No llevar a las personas a que lo quieran leer, sino más bien alejarlos y decir, este es el peor dramón que he visto en mi vida y realmente no vale la pena en lo más mínimo. Así que sí, definitivamente esta adaptación de Cumbres Borrascosas fue horrible para mí. Pero en la pregunta número 8 tenemos un clásico infravalorado que recomiende leer. Tuve que recurrir nuevamente al cuadernito azul para como poner en claro todos los clásicos que había leído y creo que el que más se aproxima a esta consigna es Agnes Grey de Anne Bronte. Creo que muchos sabrán que se aprecia a las hermanas Bronte, pero dentro de las 3 creo que la menos favorita de todo el mundo o la que menos se conoce es Anne Bronte. Creo que en los últimos años pues he visto varios videos en BookTube donde como que intentan reivindicarla un poco y yo siento que debería hacer lo mismo porque Agnes Grey fue un libro que a mí me gustó mucho. Sí sentí la influencia que pudo tener el hecho de tener un padre clérigo en todas las ideas que tenía la protagonista. Este libro en particular trata sobre una muchacha que deja su casa para ir a ser institutriz y todos como los sinsabores que tiene que pasar. Muchos dicen que es como una versión menos fantasiosa, no fantasiosa, sino como menos rosa de los resultados de una vida de institutriz en respuesta a Jane Eyre, que la escribió su hermana Charlotte. Pero independientemente de la relación que puedo tener con ese libro, pues disfruté mucho esa visión como alternativa desde un personaje que era totalmente distinto a Jane Eyre, porque era un personaje que criticaba mucho, era súper judgmental. Agnes Grey, sentí que Anne Bronte estaba como que hablando totalmente a través de la boca de ese personaje y aunque en algunos momentos sí te llega a estresar un poco, que es uno de esos personajes que realmente no cambia demasiado a lo largo de la novela, muy sutilmente. La verdad sí me gustó mucho la perspectiva que le daba, a pesar de que mi única crítica son los primeros 5 capítulos del libro, que de verdad es como su primer intento en el mundo de las institutrices y llega a una casa donde son como que los reyes de los niños malcriados del mundo y realmente fue demasiado desesperante. Yo amo a los niños, pero sinceramente yo solo quería golpearlos con el libro mientras los leía porque eran demasiado crueles. Y creo que eso también fue parte de la crítica social que quería implantar Anne Bronte y dar como esa bofetada de realidad. Entonces sí, creo que si tuviera que recomendar algún clásico que siento que no ha tenido tanta visibilidad, sería Agnes Grey de Anne Bronte. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy del Book Tag de los clásicos. Les agradezco muchísimo a todos los que hayan venido a ver este video.
Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en uno próximo. Hasta pronto.